Se toma la foto normal. Modo de Bueno, hermanos, condición. estamos deseándoles a todos un feliz sábado. Queremos hasta ahora continuar con la parte 2 del tema La tormenta ha llegado, el conflicto inminente. Esto Y no se queremos, con la mira. ayuda de Dios, ojalá que esta mañana tengamos la mejor disposición para estudiar y revisar el escrito está. Voy a pedirles, hermanos, recuerden que estamos en las horas santas y que aún los niños deben estar muy juiciosos, ¿cierto? En reverencia con sus padres. Y los padres, por favor, no debemos estar en el celular a esta hora, ¿verdad? Sabemos que es mejor estar concentraditos, tomando nota y con la ayuda de Dios, muy atentos a lo que vamos a decir. Bueno, hermanos, sabemos que por estos tiempos, por estos días, estamos siendo abocados a un complot que se hace contra la ley de Dios. El Salmo 119, 146 dice: es tiempo de actuar, oh Jehová, porque se ha invalidado tu ley. El cambio a la ley de Dios, que como dijimos anoche, desde el cielo, el ataque a la ley de Dios que se ha generado desde el cielo cuando Satanás se rebeló, ha venido progresando, ¿cierto? En el cielo inició. Satanás se rebeló contra la ley de Dios. Ya en esta tierra, hermanos, ha inducido, como indujo a Adán y a Eva, a violar la ley de Dios. Y hoy en día, a través de la historia, hasta hoy, el diablo ha venido engañando a los hombres para inducirlos a violar la ley de Dios. Y las leyes dominicales que atentan contra el cuarto mandamiento de la ley de Dios, pues han sido progresivas en el tiempo, ¿sí? Ya tenemos referencias desde el año 160 después de Cristo de esfuerzos por imponer el domingo como día de reposo. Para el año 313 con Constantino tenemos las primeras leyes dominicales oficiales, ¿cierto? Año 321. Y ahora, en 1888, tenemos oficialmente el proyecto de ley dominical que fue llevado al Congreso de los Estados Unidos. Ahora, por estos años, con la encíclica Laudato Si, y antes que eso, con la encíclica Dies Domini, Día del Señor, Juan Pablo II, en esa época, Dies Domini, en 1998, escribió una carta encíclica donde presenta como título el Día del Señor. Pero el Día del Señor que él presenta en esa carta encíclica es una recolección de todos los textos de la Biblia que hablan del sábado, empezando desde Génesis hasta el Apocalipsis. Hace una presentación de todos los textos bíblicos que hablan del sábado, séptimo día de la semana, para aplicarlos al sábado de ellos, al sábado cristiano del primer día de la semana, aplicárselos al domingo, ¿sí? Y entonces esto ha venido progresando hasta el punto de encontrar nosotros en la carta Laudato Si, en el artículo 237, prácticamente el corazón de la ley dominical, cuando el Papa Francisco ordena que todos deben asistir a la Eucaristía el día domingo. Y esta norma de Laudato Si ha sido recibida por todos los países que conforman la ONU, entidad que está al servicio del Vaticano, y ha sido recibida por las instituciones religiosas
que están al servicio del Vaticano y que ahora nosotros vemos por estos días, hermanos, prácticamente consolidarse los últimos movimientos en favor de la ley dominical. Estamos asistiendo, Calitos, estamos asistiendo a las últimas escenas de esta batalla, ¿sí? A las últimas escenas de esta lucha entre el diablo y ¿quién más? Y el pueblo de Dios. La guerra de Satanás contra la ley de Dios. Y por eso es que vamos a revisar, el escrito está al respecto. La tormenta ha llegado. Vamos a leer en este día, estaremos empezando ahora, continuando en la tarde, de conflicto inminente y también del conflicto de los siglos, unos textos que los podemos ir leyendo e ir comentando, ¿sí? Esperamos que el Espíritu Santo sea con nosotros para dirigirnos en este momento. En este momento, hermanos, que estaremos presentando, el escrito está sobre el conflicto inminente. Vamos a decir en esta mañana que citaremos de mensajes selectos, tomo 2, siempre van a aparecer, hermanos, las referencias de las citas van a aparecer en esta parte de acá arriba, para que, hermanos, los que están tomando nota puedan hacerlo y para poder ganar un poquito de tiempo. Nos esperan tiempos difíciles. No debemos ubicarnos donde seremos forzados a estar en contacto estrecho con quienes no honran a Dios. Pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo. Estas palabras, hermanos, sí que se aplican a nuestro tiempo, ¿sí? Ella escribió en el contexto de las leyes dominicales de 1888. Pero, por gracia de Dios, este tiempo, hermanos, no fue sino extendido por misericordia al pueblo de Dios que aún el Señor vio que no estaba sellado, y por misericordia a nosotros que íbamos a nacer para este tiempo. El partido del domingo se está fortaleciendo en sus pretensiones falsas, y esto significará opresión para quienes decidan guardar el sábado del Señor. Hermanos, el partido del domingo en Estados Unidos, antes de 1888, ya se estaba como fortaleciendo en sus pretensiones falsas. Hermanos, de 1888 hasta el año 2022, pues han transcurrido 134 años. Si ya en ese tiempo estaba fortaleciéndose, pues ahora sí que está vigoroso. Ahora sí que está fortalecido. Porque Estados Unidos, hermanos, mire, en esta fecha, cuando se escribió esta cita, ¿sí? El partido en favor del domingo, pues no estaba tan fortalecido como ahora. Ahora, Estados Unidos es un país que se ha catolizado. Tienen presidente católico, jesuita. Y recuerden que en el tiempo del fin, la primera bestia va a trabajar en armonía con la segunda bestia. Tanto así que la segunda bestia va a ser imagen de la primera bestia. ¿Y qué es hacer imagen? Pues va a actuar como actúa la primera bestia. ¿Y cómo es que actúa el sistema papal, que es la primera bestia, cuando las personas no quieren obedecer sus dogmas? ¿Cómo es que actúa? Con opresión, con persecución, con martirio, ¿cierto? Está bien, hermanos. Pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo. Debemos saber, hermanos, que hay una crisis que iba a surgir pronto, pero que ahora, hermanos, está llegando a su clímax
Y ya sabemos todas las razones por las cuales aseguramos esto. El partido del domingo se está fortaleciendo en sus pretensiones falsas, significará opresión para quienes decidan guardar el sábado del Señor. Para los que decidan guardar el sábado del Señor, a los que permanezcan fieles y leales. Debemos ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. ¿Y cuál será este lugar? Hermanos, ¿dónde es que nos debemos ubicar como hijos de Dios para ser fieles? Donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. ¿En dónde, hermanos? ¿En dónde es que nos tenemos que ubicar? A ver, hermanos, ¿nos tenemos que unir en yugo desigual? Quizás tengamos que abandonar nuestros trabajos. Si dependemos de un jefe o de una empresa donde no se nos va a permitir ser fieles al sábado, ¿cierto? Quizás, hermanos, tengamos que abandonar familia donde se oponen al mandamiento del sábado, donde haya enemigos, ¿sí? Recuerden que el Señor dijo que los peores enemigos, ¿quiénes son? Los de su propia casa, refiriéndose a la casa, al hogar, y refiriéndose a qué, hermanos? A la iglesia, hermanos, porque en la iglesia la profeta dice que tenemos mucho más que temer de qué? De enemigos internos que de externos. Hermanos, nuestros enemigos no son los evangélicos. O sea, ellos son nuestros enemigos en el sentido de sus doctrinas. Hay muchos evangélicos sinceros que van a venir a conocer, van a venir a abrazar la verdad del sábado, se van a convertir, ¿verdad? Y van a venir. Igualmente vendrán muchos católicos, ¿cierto? Que salieron del catolicismo, van a salir de Babilonia. Igualmente vendrán algunos y van a despertar. Es más difícil, pero algunos de la iglesia corporativa van a despertar y también van a venir. Esperamos que ellos vengan pronto, antes que sea tarde. ¿Sí? Ojalá que sea así, hermanos. Pero tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Bueno, y debemos, ¿qué dice? Ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. Apreciado hermano, mira, si tú estás en un lugar donde no puedes cumplir plenamente con el mandamiento del sábado, pues debes saber que muy pronto tienes que salir de ese lugar. Bien sea de la familia, bien sea del trabajo, bien sea de la sociedad de amigos, bien sea del sitio donde estudias. Si tú estás en un lugar donde no puedes cumplir plenamente, no a medias, sino plenamente con el mandamiento del sábado, debes saber que hay una amonestación de salir de Babilonia. Porque en Babilonia no puedes cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. Vas a encontrar ¿qué? Vas a encontrar en la crisis, vas a encontrar opresión en esos lugares. Bueno. Muy bien, el Señor declara en su mandamiento, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Y Él declara, no hagas en él obra alguna. Éxodo 29 y 10. Hermanos, por favor, miren. ¿Cuántas horas trae el primer día de la semana? ¿De cuántas horas está conformado el primer día de la semana? 24 horas. El segundo día de la semana, ¿cuántas horas lo conforma? 24 horas. El tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, ¿cuántas horas conforman ese día? 24 horas. Pregunto, ¿cuántas horas contiene o conforma el Santo Sábado, el día del Señor? ¿Cuántas horas? 24 horas. Preguntémonos, ¿cuántas horas estamos siendo fieles a Dios y cuántas horas estamos santificando de ese día?
A ver, hermanos, no me vayan a responder, pero solamente pregúntate, ¿estamos santificando todas las horas santas del Santo Sábado? Hermanos, si no lo estamos haciendo, pues ya se tiene que prender una alarma, ¿cierto? Tenemos que prender ahí la antenita y decir que el diablo nos está engañando para hacernos para inducirnos a violar el precepto del cuarto mandamiento. Y aquellos que no se han preparado desde ya a santificar las 24 horas del Santo Sábado, no pueden esperar que cuando llegue el decreto y la crisis y la tormenta y sean llamados a pararse frente a la estatua, cuando ellos escuchen el sonido de los instrumentos musicales, no pueden esperar a permanecer erguidos, fieles y leales. Van a terminar ¿cómo? Postrándose y adorando la estatua, adorando la marca de la bestia. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado con esto. Si tú y yo, hermanos, pensamos que al no santificar una hora del santo día sábado, estamos siendo fieles, o porque ya fuimos en la mañana y entonces hoy ya fuimos en la tarde, entonces, bueno, es una hora antes de que empiece, es una hora después de que ha empezado el santo sábado. Bueno, son apenas las 7. Hermanos, el sol se ha ocultado hace rato. El día ha empezado hace rato. Para nosotros, en nuestro reloj, quizás no ha empezado, pero para el Señor ya empezó. Él no depende de un reloj humano. Él no depende, hermanos, nuestra fidelidad no debe depender del reloj del jefe. Ah, no, es que como el jefe mío me da el sábado, me permite entonces que el viernes trabaje nomás hasta las 6:30 o 7 de la noche. Igual estamos violando el sábado así. Tampoco podemos, hermanos, depender del reloj del jefe para decir que yo el sábado, entonces voy a despedir el santo sábado a las 5 de la tarde. Hermanos, Dios no depende de un reloj humano. Nuestra fidelidad debe estar dependiendo de Dios. Y Él ha dejado una señal que es el ocultamiento del sol para enseñarnos a nosotros en qué momento ya estamos en las horas santas. Bueno, tengamos eso presente, hermanos. Debemos tener cuidado de no colocarnos en un lugar donde será difícil para nosotros y nuestros hijos observar el sábado. Hermanos, hay sitios donde no es fácil, es muy difícil observar el sábado, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Y ese sitio puede ser la familia, ese sitio puede ser el trabajo, ese sitio puede ser el entorno de las amistades, ese sitio puede ser la empresa. ¿Sí? No va a ser fácil, hermanos, pero tenemos que hacerlo. Si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. ¿Por qué, hermanos? Porque nos esperan tiempos difíciles. Recuerden que la cita es clara. Si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. Hermanos, habrán algunas personas que el Señor nos va a permitir quizás estar un tiempo más, pero para hacer la obra en las ciudades, ¿sí? Para trabajar en favor de las ciudades, de los habitantes de las ciudades. Pero una persona, hermanos, que pueda ubicarse en el campo, lejos de las ciudades, para cultivar un espíritu, para cultivar un carácter idóneo para el cielo, hermanos, debe hacerlo antes que sea demasiado tarde. Algunos hemos de ubicarnos fuera de las ciudades, cerca de las ciudades, temporalmente, para venir a trabajar en favor de las ciudades. Y cuando ya la crisis se vaya acrecentando, tendremos que irnos un poco más allá y después un poco más allá. El Señor Jesucristo dijo, os perseguirán. Cuando os persigan en una ciudad, ¿qué debes hacer? Cuando os persigan en una ciudad, huid a la otra. Y cuando los persigan en esa, huyan a la otra.
Pero ¿será que es, a ver, cuando me persigan en una ciudad pequeña, entonces yo me voy a ir a Cali, a una ciudad más grande? Y cuando me persigan en Cali, me voy a Bogotá, entonces, a una ciudad más grande. ¿Será que es así? Es todo lo contrario. Si me persiguen en una ciudad, pues debo ir a un pueblo. Y si en el pueblo me persiguen, porque en los pueblos hay idolatría y hay maldad también, pues debo irme a una vereda. Hermanos, pero a nosotros nos está pasando lo que le pasó a Jonás. Escuchen bien esto, hermanos. A nosotros nos puede estar pasando lo que le pasó a Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás? A Jonás el Señor lo mandó para Nínive, ¿sí o no? Lo mandó para Nínive. ¿Y él para dónde se fue? Se fue para Tarsis, ¿sí o no? Y Nínive y Tarsis estaban ubicados en sentido opuesto. Acá Nínive y acá en el sentido opuesto Tarsis. El Señor manda a Jonás para Nínive y él compra el tiquete y se va para Tarsis. ¿A dónde nos ha enviado el Señor? ¿A las ciudades grandes o a las más grandes o al campo? ¿A dónde nos ha enviado? Nos ha enviado al campo, hermanos. Y yo escucho de algunos hermanos y algunas personas que están pidiendo a Dios vender su finca para irse a la ciudad. Eso no está bien, hermano. No está bien. No está bien. Bueno, habrán algunos que tienen propósitos y de decir, bueno, yo quiero trabajar por esa ciudad. Ah, bueno, para eso también hay consejo. Hay que trasladarse a ese sitio, a ese pueblo o esa ciudad para trabajar en favor de esa ciudad. Porque hay algunos que estarán pensando, yo me quedo acá en el campo bien remoto, acá yo solito, guardo el sábado solito, y los demás. ¿Qué sentido tiene que hoy, ahora, en este tiempo, nos vayamos bien lejos al campo y no hagamos nada por los que están pereciendo acá en la ciudad? Hermanos, Jonás, cuando vio que Dios se arrepintió y no destruyó a Nínive, ¿qué hizo? Se enojó Jonás. Se enojó. Y ya ves, Señor, yo sabía que tú ibas a tener misericordia sobre ellos, yo por eso primero me voy para Tarsis. Hermanos, el Señor tiene misericordia de las personas y a nosotros nos tiene todavía para trabajar en favor de las personas. ¿Y cómo hemos de trabajar? De diferentes maneras. Y una de esas obras de trabajar, una de esas maneras de trabajar es, hermanos, ¿cómo? A través de las publicaciones. Tenemos, hermanos, que inundar las calles con las publicaciones. Tenemos que repartir las hojitas de la ley de Dios como hojas de otoño. Tenemos que hacer llegar, hermanos, publicaciones, hojas, volantes, enseñando sobre la verdadera ley de Dios, confrontándola con la falsa ley de Dios del catecismo, confrontándola con los nuevos 10 mandamientos de la COP27. Bueno, entonces nos esperan tiempos difíciles. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Hermanos, yo pensaba que esta cita se aplicaba a los otros protestantes, a los evangélicos, a esos protestantes. Pero resulta que también se aplica a los adventistas del séptimo día de la corporación. ¿Por qué? Porque, hermanos, dice que en esos movimientos que se realizan en Estados Unidos, para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, el Estado apoyando a la Iglesia, entonces los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Preguntémonos, ¿han buscado los protestantes el apoyo del Estado? ¿Se han unido con el Estado? Hermanos, Iglesia y Estado juntos. Cuando el Señor dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora las instituciones religiosas son corporaciones, son
asociaciones religiosas o asociaciones civiles, como lo son ministerios de sostén propio. Todos, hermanos, los que están registrados ante el Estado, para poderlos registrar, necesitan tener credo. Nadie se puede registrar si no tiene credo. Y tener credo y asociarse al Estado es el primer paso para la apostasía. Hermanos, cuando una denominación religiosa se asocia al Estado como corporación o asociación civil o asociación religiosa, le está entregando el control al Estado y se tiene que sujetar a sus normas y tiene que obedecer las normas del Estado. Tienen que obedecer las normas de César. Y César, hermanos, y el César nunca ha estado del lado de Dios. Recuerden que Herodes y Pilato, que representan al César, se unieron ¿con quién? La iglesia de la época, los judíos, el pueblo de Dios, se unió con el César. Anás y Caifás buscaron el apoyo de Pilato y Herodes. ¿Para qué, hermanos? Para matar a Jesús y para perseguir a los discípulos. La iglesia y el Estado juntos. Cuando están juntos, se unen para perseguir y matar. Por eso el Señor dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, y esto no solamente implica en la cuestión de recursos, esto implica también en la obediencia, en la lealtad a las leyes. Yo no puedo, hermanos, miren, en estos días que salió el asunto de la vacunación, algunos dijeron, pastores salieron a decir que te tienes que vacunar porque la vacunación está impuesta por las autoridades. Y en la Biblia dice Pablo que nosotros debemos obedecer a las autoridades porque las autoridades han sido puestas por el Señor. Hermanos, y muchos cayeron en la trampa. Ah, sí, hay que obedecer a las autoridades de salud porque las autoridades han sido puestas por el Señor. Hermanos, pero las autoridades las debemos obedecer en el Señor. Toda aquella norma, aquella ley que vaya en contra de la palabra de Dios o de lo que Dios dice, no debemos obedecerlo. Porque aquellos que van a obedecer las leyes de las autoridades y pensando en que las autoridades están impuestas por el Señor y que hay que obedecerlas, pues se están preparando para obedecer la ley dominical. Se están preparando para recibir la marca de la bestia. Porque la marca de la bestia va a ser impuesta ¿por quién? Por el César. Porque las autoridades, la iglesia se va a unir al César y el César a través del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia va a imponer el decreto para que sea obligatorio. ¿Notan? Se están preparando para recibir la marca de la bestia. Están siguiendo las huellas de los papistas. Hermanos, yo pregunto, ¿a dónde conducen las huellas de los papistas? ¿A dónde? Conducen a Roma, porque las huellas de los papistas están en Roma, están en el Vaticano, con sus doctrinas falsas, con su idolatría, con su domingo, el día pagano de adoración al sol. Muchos de los protestantes han seguido las huellas de los papistas hasta tal punto que ahora solitos se van a llevarles regalitos, medallitas de oro, a visitarlos. Solitos se van, siguiendo las huellas de los papistas, obedeciendo sus doctrinas. Hermanos, y el papado siempre, hermanos, desde que surgió como un poder enemigo de Dios, como un poder apóstata. Los católicos los engañan a sus feligreses diciendo que la Iglesia Católica surgió allá con el Nuevo Testamento, con Cristo, con María, y que Pedro fue el primer papa. Los engañan. Pero el sistema papal surgió, hermanos, cuando la Iglesia se corrompió,
se unió con el paganismo, se unió con el Estado y constituyeron el sistema papal. El hombre de pecado, el sistema apostasía. Y esto que estoy diciendo estaba grabado en un tema que esta semana me borraron de YouTube. ¿Cierto? El origen del sistema papal. Lo hemos de volver a compartir con otro título. ¿Sí? Le vamos a colocar el origen de la bestia de Roma para ser un poco menos directo, ¿cierto? Bueno, tenemos que buscarle el título. Bueno, hermanos, las huellas de Roma, más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Pregunta, hermanos, con lo que vimos nosotros esta semana, cuando la ONU, las organizaciones religiosas, el Vaticano se unieron para anular la ley de Dios y crear los nuevos 10 mandamientos del cambio climático, podemos decir, hermanos, que el protestantismo y los reyes de la tierra, especialmente el protestantismo apóstata, ha abierto la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió. No solamente en la América protestante, porque ese dominio en la América protestante hace rato lo recuperó. Hace mucho tiempo recuperó el poder. La Iglesia Católica recuperó el poder en Estados Unidos, en la América protestante. ¿Desde qué año, hermanos? A ver, hermanos, sensatos, a ver. ¿Desde qué año? Antes Estados Unidos era un país donde se le enseñaba a los hijos a aborrecer el papá. Pero de un tiempo para acá, hermanos, de un tiempo para acá, los presidentes aceptaron el ingreso de los papas y visitaron el Vaticano y se confabularon con los jesuitas hasta tal punto de ahora tener presidente católico jesuita que, hermanos, le abre las puertas a Roma, reciben al representante de Satanás en la tierra, al Papa Francisco, lo reciben en el Congreso, habla durante 52 minutos, perdón, habla durante 1 hora y lo aplauden en esa hora 52 veces, casi una vez por minuto. 2015, hermanos. Eso es lo que ha pasado. El papado recobre su supremacía que ha perdido. Estamos asistiendo ante estas escenas, hermanos. ¿Por qué? ¿Cuándo es que va? ¿Cuál es la muestra o la indicación de que el papado ha recuperado su supremacía perdida? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que va a recuperar el poder el papado? Definitivamente. Cuando todos, hermanos, tanto en Estados Unidos como en los países, acepten el domingo como día de descanso. Cuando todos, en pretexto del cambio climático, acepten descansar el domingo. Que el domingo no anden vehículos por la calle, para eso nos han hecho las grandes ciclovías. ¿Sí? Días sin carro. Recuerden que todos estos días sin carro no es más que una preparación para establecer el domingo sin carro. ¿Sí? Día de la familia. Domingo, día de la familia. Día sin trabajo. Domingo sin trabajo. Bien. Y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto, noten esto, mire, el objetivo principal que se tiene en vista es, ¿qué cosa, hermanos? Imponer la observancia del domingo. Recuerden todos, hermanos, que todo esto que sucede, pandemias o plandemias, días sin carro, ecumenismo, desastres, cambio climático, reeducación, Agenda 2030 de la ONU, movimiento LGBT, aborto, tantas cosas.
todo obedece, hermanos, ¿a qué, hermanos? A imponer la observancia del domingo. Ese es el objetivo principal. Cuando se imponga la observancia del domingo, se habrá puesto un sello sobre la autoridad del Papa. Habrá Roma recuperado su poder. ¿Cuán cerca estamos de eso? A ver, ¿cuán cerca estamos de eso, hermanos? Ha llegado la tormenta, ¿verdad? Es el espíritu. Bueno, la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma. ¿Dónde es que surgió la observancia del domingo? ¿En dónde, hermanos? Con Roma, con los paganos. La celebración del honorable Día del Sol, el primer día de la semana, que Constantino quiso imponer el descanso dominical para hacerle la vida alegre a todo el mundo. La vida alegre a todo el mundo. Se comenzó entonces ¿a qué? A ver el sábado como día de ayuno, día de tristeza, día lóbrego, y el domingo como el día de la alegría. Y entonces nosotros estamos contagiados de que el domingo es el día del paseo, el día de la alegría, el día del descanso. Hermanos, y muchas veces el sábado estamos tan atareados que el domingo dormimos todo el día y hacemos el domingo el día del descanso. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque ahora mis hermanos ya dijeron el domingo vamos a trabajar en las publicaciones. Entonces será un día de trabajo. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Qué más vamos a hacer? Institución que vio luz en Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad. Por eso al domingo obligatorio se le llama la marca de la bestia. Porque el papado, el sistema papal, en sus escritos reconocen que ellos tienen autoridad como iglesia en esta tierra hasta para cambiar la ley de Dios y que por eso han transferido la solemnidad del sábado al domingo, porque ellos son Dios en la tierra. Ellos en sus enciclopedias y en sus catecismos lo dicen. Por eso se le llama al domingo la marca de la bestia, cuando sea obligatorio. Es el espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas. A ver, hermanos, atención aquí. ¿Quiénes son los que tienen el espíritu del papado? ¿Quiénes son los que tienen el espíritu del papado? Es el espíritu del papado. Es decir, y esto está escrito por la profeta inspirada. El espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas. A ver, hermano, cuando una persona está conforme con las costumbres mundanas, ¿qué es lo que tiene? El espíritu del papado. ¿Y cuáles son las costumbres mundanas? Y aquí me comienzan a ver todos con ojos de, como que no me quieren ya. Ajá. Hermanos, las costumbres mundanas es un reflejo de que tenemos el espíritu del papado. Bueno, costumbres mundanas. Ay, pero es que es mi madre. Y yo tengo que prenderle la velita y cantarle el cumpleaños feliz. No, es que es el día del amor y la amistad y yo pues tengo mi novia y pues le voy a regalar ese día la florecita. No, es que es el día de los niños, el Halloween. Entonces voy a llevar, aunque yo no los disfrace, les voy a llevar unos dulcecitos. Espíritu del papado. Ah, es que la señorita ahí de la televisión salió con el cabello pintado, planchado y tiene una faldita hasta acá arriba y entonces, espíritu del papado. No, es que esta noche no tenemos qué hacer y todos los días quedarnos en la casa, nos vamos para el cine. Espíritu del papado. Es que allá en la iglesia, qué aburrido, solamente es lea y lea y lea, pues vamos a poner aquí unos himnos de alabanza, de movimiento y otro swing. Espíritu del papado. Hermanos, aquí dice, mire,
el espíritu, dice, es el espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas. Con la ayuda de Dios, hermanos, tenemos que irnos desapegando de esas costumbres mundanas si queremos ser fieles a Dios y no tener el espíritu del papado. Ahora el papado, hermanos, se ha inventado una cantidad de entretenimientos. ¿Y para qué entretienen? ¿Para qué? Hermanos, el espíritu del papado entretiene para quitarte el tiempo de preparación espiritual. El papado te ocupa en los estudios, en el trabajo, en los placeres. Dijo el hermano Hugo, mañana empieza el mundial y entonces el diablo, el símbolo del mundial, tiene ahí la serpiente. Entretenimiento. Hermanos, qué terrible, ¿no? Que cuánto tiempo nosotros estuvimos entrampados en este tipo de entretenimiento con el espíritu del papado. Yo me ponía a pensar anoche, hermanos, ¿por qué creen ustedes cuando estaba revisando la cabeza de oro, la plata y el bronce? ¿Sí o no? En la imagen de Nabucodonosor, oro, plata y bronce. Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Hermanos, paganismo. Y entonces en los campeonatos mundiales, medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce. ¿Sí? Bueno. Es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas, la mayor veneración por las tradiciones humanas. Mire, es decir, ¿qué es el espíritu del papado? El espíritu de conformidad con las costumbres mundanas. ¿Y qué también es? La mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios. Hermanos, cuando nosotros le damos prioridad a las tradiciones humanas sobre los mandamientos de Dios, tenemos el espíritu del papado. Tradiciones humanas. ¿Y cuáles son las tradiciones humanas? ¿Cuáles son las tradiciones humanas? ¿Ah? La plata. Tradiciones humanas. No, es que vamos a celebrar el Día de la Madre. Es que llegó Navidad. Y vamos aquí a arreglar la casa, el arbolito y acá en la plataforma, porque allí en el hogar cristiano dice que hay que celebrar la Navidad. Hermanos, tradiciones humanas. Bueno, es ese espíritu, la mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios. El que está penetrando en las iglesias protestantes e induciéndolas a hacer la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ellos. Las iglesias protestantes han adoptado el espíritu del papado. ¿Al qué, hermanos? Al conformarse con las costumbres mundanas y al darle la mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre las tradiciones humanas? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 15:9? Ese es el mandamiento. Vosotros invalidáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición. Por la tradición humana se invalida la ley de Dios. Bueno. Están exaltando al mundo. Si el lector quiere saber cuáles son los medios que se emplearán en la contienda por venir, en la crisis, ya que ha llegado la tormenta, no tiene más que leer la descripción de los que Roma empleó con el mismo fin en siglos pasados. A ver, hermanos, revisemos la historia de cómo actuaba Roma en los siglos pasados con los que se le oponían a sus dogmas. Si queremos saber lo que nos espera, tenemos que ir a revisar esto. Si desea saber cómo los papistas unidos a los protestantes, ¿quiénes, hermanos? ¿Quiénes? Los papistas unidos a los protestantes. ¿Y quiénes son los protestantes? Los falsos protestantes. Los que ya dijeron que no son más protestantes. Los que firmaron el acuerdo, luteranos, anglicanos, metodistas, adventistas del séptimo día como corporación. Los que firmaron el acuerdo de que se acabó el protestantismo son los falsos protestantes.
Esos, junto con los papistas, si desea saber cómo los papistas unidos a los protestantes procederán con los que rechacen sus dogmas, considere el espíritu que Roma manifestó contra el sábado y sus defensores. Hermanos, estaba escrito de que los papistas se iban a unir ¿a quiénes? A los protestantes. Estaba escrito, hermanos, antes de que suceda. Por eso nosotros sí aceptamos el espíritu de profecía. Sí aceptamos y lo creemos como el espíritu que inspiró al instrumento humano para escribir estas cosas. Pero esta historia está eliminada del conflicto de los siglos ahora, que se llama la gran estafa, la gran esperanza. ¿Sí? Está eliminada la gran esperanza, que eliminaron esta historia que estamos leyendo y toda la historia y todo lo que tiene que ver en contra del Papa, del Anticristo, de Babilonia, del ecumenismo y la historia de los reformadores. Entonces, así, hermanos, debemos considerar cuál fue el espíritu que Roma manifestó contra el sábado y sus defensores. ¿Y qué fueron los mecanismos que ellos usaron? Mire, aquí lo dice. Edictos reales. O sea, el rey sacaba una orden, un edicto. Concilios generales. El Concilio Ecuménico Vaticano. Ordenanzas de la Iglesia, sostenidos por el poder civil. Mire, Iglesia unida al poder civil. Fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. ¿Cómo es que llegó el domingo a convertirse en el lugar o a ocupar el puesto de honor en el mundo cristiano? ¿A través de qué, hermanos? De edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la Iglesia, apoyados y sostenidos por el poder civil. Hermanos, estamos viendo nosotros en esta COP27 y las anteriores COP26, COP25, todas estas reuniones donde están sistema papal, ONU, iglesias caídas de Babilonia, unidas al poder civil, hermanos. Podemos ver que estos sacan, ¿a qué le podríamos llamar edicto real? ¿A qué le podríamos llamar? A Laudato Si. Los escritos del Papa en favor del cambio climático, que no es otra cosa que guardar el domingo. Concilios generales. Todos esos concilios ecuménicos en los cuales participa la Corporación Adventista también. Sí, Concilio Mundial de Iglesias. Y ordenanzas de la Iglesia, apoyados por el poder civil. La primera medida pública que impuso la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino en el año 321 después de Cristo. Dicho edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran. ¿Cuándo, hermanos? En el venerable día del sol. Acá, hermanos, le llamó ¿cómo, hermanos? El día de fiesta pagano. ¿Cuántos están haciendo del domingo un día de fiesta? ¿Cómo vemos el domingo nosotros ahora? ¿Cómo lo vemos? El hermano dice mal. Yo no creo que lo veamos mal. Yo no creo que muchos lo estén viendo mal. El domingo se van de paseo, ¿cierto? El domingo es un día supuestamente sin presiones. Entonces, ¿qué tenemos? Estamos dándole al domingo, ¿qué cosa, hermanos? Un lugar que no le corresponde. Debería ser el domingo lo que dice la Biblia, el primer día de la semana. Ahora, la hermana Juárez recomienda que habrá momento crítico donde nosotros no debemos quizás provocar a los demás ostentando que el domingo sí trabajamos. Quizás sea el momento de ir a dar estudios bíblicos, hacer obra misionera, pero no
Esto, hermanos, esto no se lo puede tomar como lo ha tomado la corporación de ahora, hacer domingos especiales de evangelismo y comenzar a ver el domingo como un día especial y un día de alegría, hermano. Es verdad que debemos trabajar en favor de otros y deberíamos aprovecharlo, ¿cierto? Pero no para hacer un día de descanso ni de reunión. Sigo leyendo, hermanos. Dicho edicto requería que se descanse en el venerable día del sol, pero permitía, había algunas, a ver, Anita, habían algunas permisibilidades, a ver, se permitía a algunas personas, ¿cierto? A los del campo que prosiguiesen sus faenas agrícolas. Hermano, mire, hay personas que dicen, no, pero es que en el campo yo no puedo guardar el sábado porque la vaquita quien la ordeña, porque quien le da de comer a las gallinas y quién va entonces a cosechar la fruta que se cae. Lo mismo hizo Constantino. Le permitía a los del campo que prosiguiesen sus faenas agrícolas. Hay que tener cuidado con estas cosas, hermanos. ¿Sí? A pesar de ser en realidad ley pagana, fue impuesta por el emperador después que hubo aceptado nominalmente el cristianismo. Hermanos, esto está escrito, hermanos. En la historia se reconoce que Constantino, un emperador pagano, aceptó de nombre ser cristiano por sus conveniencias. Ahora, así como muchos se vuelven cristianos por conveniencia. ¿Sí? Por conveniencia. Hay muchos que se van de pastores por conveniencia. No, es que ser pastor, ¿qué me implica? Me implica un salario fijo, un cheque fijo, una vivienda gratis, una educación gratis, viajes gratis, línea celular gratis. Me implica estabilidad. Si me caso y tengo hijos, pues mis hijos estudian gratis y tengo todas mis prestaciones aseguradas. Y no importa que si me están haciendo ver que soy apóstata o estoy apoyando la apostasía, no importa, yo prefiero lo temporal y soy pastor por conveniencia. Ya le doy la palabra a Anita. Otros son cristianos por conveniencia, ¿cierto? No, es que allá pues hay una chica que me atrae, que me atrapa, o hay un joven que me atrae, que me atrapa, entonces yo me voy a volver cristiano por ir allá, ¿cierto? Y voy no por Cristo, sino por Cristian, ¿cierto? Voy por conveniencia. Anita tenía una pregunta. Jesucristo. Jesucristo. Quiere decir después de Cristo. ¿Sí? Así está escrito en el conflicto de los siglos. Bueno, hermanos, aceptado nominalmente el cristianismo. Mire, esta ley, recuerden, hermanos, mire, esta ley, el origen del domingo, ¿de dónde viene? De una ley pagana, porque Constantino era pagano y adoraban al sol el primer día de la semana. Fue impuesta por el emperador pagano después que hubo aceptado de nombre el cristianismo. ¿Sí? Ok. Paganismo unido con el cristianismo. Eso dio origen al sistema papal. Por eso el sistema papal tiene en sus templos el sol. En su hostia tiene el sol. En las vestiduras tiene el sol. Los papas utilizaban la mitra, que es una corona, un elemento al que renunciaron los emperadores paganos. Sus atuendos, hermanos, sus atuendos son de sacerdotes paganos. Se visten de negro, se visten de rojo, sus atuendos. La cruz, el crucifijo, paganismo. La cruz, hermanos, le llaman ahora que es el símbolo del cristianismo, pero la cruz era un instrumento de tortura, pagano, romano. Hermanos, por eso era que crucificaban a los peores viles criminales en una cruz. Y entonces ahora la gente anda con la cruz aquí cargada. Los paganos adoraban varios dioses. ¿Sí o no?
Y entonces ahora los católicos adoran al Señor del Tambo, al Señor del Río, al Señor de los Milagros, al Señor de la Pambaza, al Señor de la Pelota, a todo tipo de señores. Y lo que es peor, hombre, no piensan, ¿no? La madre de Jesús, que se llamaba María, pues era una sola María. María, la madre de Jesús, que era una mujer fiel, obediente a los mandamientos, guardaba el sábado, leía las escrituras, educaba a su hijo en su regazo, ¿sí o no? Hacía obra misionera, seguía a Cristo, pero ahora hay las 10,000 vírgenes, ¿sí? Que no son otra cosa que los 10,000 demonios que se aparecen. Que María Auxiliadora, que María la Guadalupana, que María de las Lajas, que la María de Fátima. Bueno, mejor no sigo. Entonces dice, como el mandato real de Constantino no parecía sustituir de un modo suficiente la autoridad divina, noten, mire este nombre, Eusebio, obispo que buscó el favor de los príncipes y amigo íntimo y adulador especial de Constantino. Eusebio aseveró que Cristo había transferido el día de reposo del sábado al domingo. ¿A quién se le debe entonces la transferencia del sábado al domingo? A un hombre llamado Eusebio, obviamente dirigido por el mismo diablo. A este tal Eusebio se le llama padre de la iglesia, como a otros que... Eso fue en el año 321. Estamos hablando del año 321. Por eso dice, Eusebio, obispo de Roma, ¿no? Que buscó el favor de los príncipes y amigo íntimo y adorador especial de Constantino, aseveró que Cristo había transferido el día de reposo del sábado al domingo. No se pudo aducir una sola prueba de las Santas Escrituras en favor de la nueva doctrina. ¿Dónde hay un fundamento en la Biblia que respalde el cambio o la transferencia del día de reposo, del día santo, del sábado al domingo? ¿Dónde la hay? No la hay. Los evangélicos y católicos dicen que en honor a la resurrección. Es verdad que Cristo resucitó el primer día de la semana, pero eso, ¿dónde está escrito que él haya dicho, señores, discípulos, apreciada madre, una vez que yo resucite, vamos a seguir guardando el domingo? ¿Hay evidencia en la Biblia que después de que Cristo resucitó haya guardado el domingo? ¿Cuántos domingos pasó el Señor después de que resucitó? ¿Al menos cuántos? ¿Cuántos domingos alcanzan, cuántas semanas alcanzan en 40 días? Por lo menos 5, ¿no es cierto? En la Biblia no hay evidencia que el Señor se haya reunido después de que resucitó un domingo a hacer culto o que haya dicho, yo he transferido la solemnidad o la santidad de mi día, que él lo llama, de mi día santo, sábado al domingo. Ahora, los evangélicos y católicos dicen que Pablo se reunió en domingo para celebrar la Eucaristía, pero no han leído el contexto donde enseña que Pablo guardaba el sábado, Hechos 17:2, y todo el Nuevo Testamento habla de que Pablo guardaba el sábado, pero que en esa ocasión Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Él guardó el sábado como lo estamos guardando ahora, pero al otro día, madrugado, primer día de la semana, tenía que salir en un barco, viajar. Y como no alcanzó durante el sábado a decir y hacer todo lo que tenía que hacer, alargó el discurso hasta la medianoche. Se reunieron después de que terminó el sábado con los discípulos a partir el pan. Y en esa ocasión, como alargó el discurso hasta la medianoche, allá había un joven que se llamaba Eutico, se durmió, así como algunos euticos están aquí, no es la medianoche y están cabeceando, será por el calor, ¿no? Se durmió. Pero noten, ¿en qué momento se reunió Pablo a partir el pan?
durante el domingo, durante el día, donde hacen la misa, la Eucaristía y los evangélicos la comunión? ¿O fue durante las horas oscuras del primer día de la semana? Fue durante esa noche, porque ustedes lo leen allí y dice que ese día Pablo madrugó y viajó. Bueno, no hay pruebas, hermanos. No hay pruebas. Daniela, ¿me controla el tiempo, por favor? Uy, hace rato. Bueno, muy bien, hermanos. No hay pruebas. Entonces, Eusebio mismo reconoce involuntariamente la falsedad de ella. Mire, el que originó la transferencia de la solemnidad del sábado al domingo, el que la hizo, él reconoce involuntariamente la falsedad de esa transferencia y señala a los verdaderos autores del cambio. Miren lo que dice Eusebio, obispo de Roma. Nosotros hemos transferido al domingo, día del Señor, dice, todas las cosas que debían hacerse en el sábado. Y aquí lo cita este historiador, Roberto Cox, leyes sabáticas y Dani, ¿y qué? Y deberes del sábado, página 538. Pero por infundado que fuese el argumento en favor del domingo, sirvió para envalentonar a los hombres y animarlos a pisotear el sábado del Señor. Todos los que deseaban ser honrados por el mundo aceptaron el día festivo popular. Hermanos, aquellos que buscaban reputación, adulación, aquellos que no quisieron oponerse, aquellos que no quisieron levantar su voz, aquellos que no quisieron ser fieles y leales, se doblegaron ante la estatua, se postraron, la adoraron y aceptaron, hermanos, ¿qué? Todos los que deseaban ser honrados por el mundo aceptaron el día festivo popular. Todos aquellos que desean ser honrados por el mundo van a aceptar las doctrinas y las leyes paganas del catolicismo, las doctrinas falsas de los protestantes falsos. Ellos las van a aceptar. Los que quieren ser honrados por el mundo. ¿Sí? Bueno, hermanos. A ver si... Ok. Termino esta última cita. Parece que está mal el asunto de las pilas acá. Con el afianzamiento del papado, fue enalteciéndose más y más la institución del domingo. Mire, el papado que surge allá con Constantino, ¿cierto? Cuando el cristianismo se corrompe y se une al paganismo y busca el apoyo del poder civil, surge el papado, ¿sí? Se va afianzando cada vez más y más. ¿Y qué pasa? Se fue enalteciendo más y más la institución del domingo también. Por algún tiempo el pueblo siguió ocupándose en los trabajos agrícolas fuera de las horas de culto. Y el séptimo día o sábado siguió siendo considerado como el día de reposo. Pero lenta y seguramente fue efectuándose el cambio. Se prohibió a los magistrados que fallaran en lo civil los domingos. ¿Quiénes? Los magistrados. Yo les pregunto, hoy en día, los jueces, los abogados, allá en el Palacio de Justicia, ¿trabajan los sábados? ¿Trabajan los domingos? No trabajan los domingos. No trabajan los domingos. Entonces dice, se prohibió, poco después se dispuso que todos, sin distinción de clase social, se abstuviesen del trabajo ordinario, so pena de multa para los señores y de azotes para los siervos. Más tarde se decretó que los ricos serían castigados con la pérdida de la mitad de sus bienes y que finalmente, si se obstinaban en desobedecer, se les hiciese esclavos. Los de las clases inferiores debían sufrir destierro perpetuo. Intimidaciones con el fin de guardar el domingo. Hermanos, vamos a continuar en la tarde para la honra y gloria de Dios. Hermano, ¿Hay preguntas? cuando hay personas hablando de la ley dominical que dicen que cuando eso llegue no va a ser tan crítico, porque inicialmente será en Estados Unidos y ya luego para acá, diciendo que va a haber mucho tiempo. Tenga la habilidad de repetir, por favor. Que hay hermanos o pues una charla sobre la ley dominical
que dicen que cuando salga ese decreto la situación no va a ser tan crítica, porque inicialmente sale en Estados Unidos, haciendo alusión a que acá va a demorar mucho tiempo más en salir esa ley dominical, lo cual no vale. Bueno, hermanos, allá ustedes escucharon la pregunta. Al parecer, algunas personas creen que eso va a pasar por allá en Estados Unidos y que mientras salga allá y venga acá, pues, hermanos, eso se va a demorar. Pero esta mañana leímos que esa ley, ¿cómo era? Apremiante, ¿cierto? Los eventos finales serán como rapidísimos, ¿sí? Bueno, el Señor nos ha dado advertencias. Ojalá nuestros hermanos que están viviendo en Estados Unidos salgan de allá. Llegará el momento donde todos aquellos que viven en Estados Unidos darán casi todo y hasta su vida por salir de Estados Unidos si no van a poder, ¿sí? Pero esperamos con la ayuda de Dios, hermanos, que nosotros, hermanos, mire, hay señales en la palabra de Dios. Hay señales que nos deben decir a nosotros en qué momento es que ya prácticamente se va a poner el decreto. En Estados Unidos e irá a todo el mundo. La misma profeta dice, los eventos finales serán rapidísimos. Hermanos, la asunción de poder por parte de los Estados Unidos será para nosotros una amonestación. Eso lo vamos a estudiar más tarde. Asunción de poder es colocarse en el lugar de Dios como Dios para hacer leyes contrarias a la ley de Dios. Ahora, hermanos, nosotros asistimos y vimos cómo se han cambiado los 10 mandamientos. Ya los mandamientos no solamente se cambiaron borrando el segundo, cambiando el cuarto y dividiendo el 10º en 10. Ahora se cogieron todos los mandamientos, se los hizo a un lado y se escribieron unos nuevos 10 mandamientos, que son los mandamientos para proteger el clima. Hermanos, eso es un atentado. Que hemos de testificar delante de Dios y delante de los hombres. Quizás habrá tristeza porque muchos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchos van a apostatar, hermanos, de la fe. Muchos van a salir de aquí y van a ir a engrosar las filas de la oposición. Pero muchos saldrán de las filas de la oposición, del ejército enemigo, y vendrán a abrazar estas verdades. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a cantar el himno, hacemos la oración y quedamos despedidos.
Bendito y soberano Dios, a esta hora agradecemos, Señor, por el momento de adoración que nos has permitido pasar en este lugar. Agradecemos por la vida, la fe, la lealtad que nos has dado, Señor, en nuestros hermanos fieles, por tu palabra, y pedimos humildemente, Señor, que nos ayudes a entender el momento crítico en el cual estamos viviendo en la profecía. Padre mío, te ruego, Señor, que nos ayudes a perseverar, a ser fieles, a continuar en esta lucha, y que, Señor, podamos hacer la diferencia realmente de lo que significa ser un hijo fiel, no postrarnos ni adorarnos ante la marca de la bestia ni su imagen. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para que cuando llegue ese momento podamos permanecer fieles y leales. Aunque llegue la tormenta, Señor, podamos nosotros saber que tú estarás en medio nuestro, con nosotros, por nosotros, y que, Señor, hay multitud de jóvenes, multitud de personas que van a levantar sus voces en defensa de la verdad. Gracias, Señor, por darnos este alimento espiritual. Te ruego por aquellos que están débiles, aquellos que están desanimados. Señor, ayúdales, sosténlos con tu mano. Por favor, levántalos, permite que ellos puedan perseverar y que al igual que nosotros, Señor, cada día tengamos razones suficientes para poder continuar en este camino, a saber, Señor, que esta victoria está ganada. La lucha en la cual nos vamos a ver confrontados, Señor, es una victoria que tú ya ganaste. Así que pedimos humildemente que nos des la fortaleza, el valor para seguir al frente y poder continuar, Señor, perseverando en la fe que una vez fue dada a los santos. Al salir de este lugar, te pedimos por favor, tu compañía, tu bendición, y esperamos humildemente, Señor, que nos sigas dirigiendo en el transcurso de este día. Bendice a nuestros hermanos que han estado en este lugar, a nuestros hermanos que se conectaron a través de la sala de Zoom, en donde quiera que estén. Gracias, Señor, por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.